Hablemos de estos temas con Enzo Helguera, es analista político y nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. Buenas tardes. Pamela, un gusto y bueno, para comentar estos hechos tan penosos para el país. ¿Qué conclusiones sacas de esta encuesta de Ipsos? Lamentablemente seguimos en una suerte en donde nuestra democracia termina siendo débil, porque estamos hablando de que el Parlamento y los políticos y la clase política en general nuevamente están decepcionando a su electorado, y estamos hablando ya no de derechas o de izquierdas, porque todos están siguiendo el mismo juicio por parte de la ciudadanía. Claro. El tema de la mesa directiva, puede ser la elección de la próxima mesa directiva, puede ser una oportunidad de dar un cambio de timón a lo que está ocurriendo en el Congreso, porque veamos la producción legislativa tan polémica, ¿no? O sea, tenemos en el ámbito de la educación ya se tumbaron a la SUNEDU, y ahora el nombramiento automático de profesores, que dicen es una norma temporal, pero sabemos cómo son las normas temporales aquí en el Perú, en el ámbito de la educación. En el ámbito de la lucha contra la corrupción, la ley que le pone un corset a la colaboración eficaz, que no he escuchado ni al premier ni a la presidenta pronunciarse. Recién Maurate, hoy día el ministro de Justicia, ha dicho que me la manden y la observaré y veré, pero sabemos que la pueden aprobar por insistencia. La destitución de Zoraida Ábalos la veo con preocupación, aunque hay abogados constitucionalistas que dicen que está fundamentada. Yo lo veo como una interferencia de poderes peligroso. En fin, Aníbal Torres, que tiene un discurso enajenado respecto a lo que ha ocurrido con Pedro Castillo, ha dicho que vivimos una dictadura en el Congreso, una concentración enorme de todos de poder en el Congreso de la República con la anuencia del Ejecutivo, añadiría yo. ¿Compartes esa visión? Sí, definitivamente. Y no es el primer parlamento que realiza esto. Tenemos históricamente a nuestros últimos parlamentos que han tenido, si no amenazado al presidente de la República, distraído en una agenda de confrontaciones, y ahora que no vemos las confrontaciones se evidencia de que hay acuerdos para cogobiernos, y es por eso que la ciudadanía en general termina decepcionada de la clase política, porque se supone que eso que tú mencionabas del equilibrio de poderes, cuando Montesquieu lo formuló entre el Parlamento, el Poder Judicial y el Ejecutivo, era para que haya un balance de poder y no una predominación de uno de los poderes. Lo que estamos viendo es un sometimiento a un Parlamento que además está minando instituciones con autonomía, que justamente esto es parte de nuestro equilibrio de poder en la democracia peruana y que ha funcionado siempre. Y es un sistema incluso al electoral que se termina afectando. Bueno, porque hay un proyecto de ley que pretende poder someter a juicio político a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué peligros entraña un proyecto de este tipo que pudiera prosperar? Porque, digamos, la grita de fraude, aunque no fue demostrada, se acalló, y nuevamente Keiko Fujimori la ha vuelto a traer al debate público, ¿no? Es irónico porque cuando la derecha gana elecciones, critica, ¿no?, a quienes pierden, los critican a ellos. Cuando la izquierda gana elecciones, la derecha los critica, pero no critica solamente la competencia, sino cuestiona las instituciones. Pero ahí está el peligro, porque si estas instituciones son los pilares de la democracia, entonces eliminar y torpedear esos pilares hacen pues que la democracia finalmente pierda ese equilibrio que debería tener, y obviamente se va a ver favorecido ¿por quiénes? Por quienes justamente quieren participar en la elección y en el control de estas instituciones que toda la vida democrática han funcionado como independientes, y que esos mismos modelos en otros países en donde la democracia se respeta y en donde hay muchos casos, Estados Unidos, Chile, etcétera, cuando pierden las fuerzas opositoras, quien pierde las elecciones realmente reconoce esa elección, así pierdan por muy pocos votos, porque más importante que ganar las elecciones es conservar tradicionalmente una democracia. Pero lamentablemente el Perú nunca da buen ejemplo de esto. Ok, entonces, digamos, Aníbal Torres, nuevamente, ¿no?, volviendo a lo que ha dicho la semana que pasó,
el Congreso está concentrando demasiado poder y está apuntando a seguir manejando los hilos del poder con la anuencia del Ejecutivo, porque todos tienen la pretensión de llegar a como dé lugar hasta el 2026? Estoy de acuerdo con esas declaraciones, sin simpatizar exactamente Exacto, sí, claro, no simpatizamos con Aníbal Torres, pero... Y esa línea de comportamiento viene desde anteriores gobiernos. Entonces estamos hablando que es un aprendizaje del Parlamento y que cada vez viene afinando más estas técnicas de empoderamiento, porque no es la primera vez que una ejecución del Parlamento interviene o quiere intervenir, solo que este Parlamento está teniendo más éxito porque evidentemente sí se prevé una alianza política con la presidenta del Perú, porque no hay una confrontación de discursos, porque justo falta ese tema de líneas políticas de confrontación para la mejora del país. En esta oportunidad no hay. Y es imposible que un ministro, sobre todo de Justicia, diga que va a leer y que no esté enterado, ¿no? Es decir... Claro, de hecho, le voy a esperar a que no ha querido meterse en las honduras de inmediatamente pronunciarse sobre algo que supongo debiera, a lo que debiera oponerse, porque los peligros que entraña encorsetar los plazos de la colaboración eficaz podría incluso afectar el proceso contra Pedro Castillo y los procesos en los que están inmersos la señora Fujimori y el señor Vladimir Cerrón, para empezar y mencionar algunos casos, porque también en Acción Popular hay congresistas investigados, pero por mencionar los casos como emblemáticos en este momento. Bueno, y hay partidos políticos que pueden ser uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda, claro, que se saben poner muy de acuerdo en el Parlamento para aprobar determinadas leyes y determinadas normas, y estoy seguro de que también se van a poner de acuerdo de espaldas a lo que diga la agenda ciudadana o las preocupaciones sociales más importantes, que por supuesto están descuidadas, ¿no? Porque están viendo un poco más las agendas de los partidos políticos o de grupos parlamentarios, que trasciende a todo interés de la ciudadanía o de la democracia misma. ¿Cómo nos deja esto de cara al 2026? Y ahí volvemos a lo que señala la encuesta respecto a la posibilidad de que Keiko Fujimori, con todo derecho, se postule una cuarta vez. Es legítimo, es su derecho, correcto. Es una candidata que carga con la mochila de los procesos que tiene pendientes, que están en curso. 61% dice que no votaría por ella. Pero además, en el tema del Congreso, dice, de los partidos políticos representados a nivel congresal, 22% no elegiría a ninguno. O sea, digamos, ya la deslegitimación no solamente de los líderes políticos, sino de los partidos, si se les puede llamar partidos, es grande. ¿Qué panorama nos deja por delante esto que se revela hoy día? Esto nos deja claramente de que la elección en su momento de Pedro Castillo, que justo fue por una primera vuelta muy fragmentada entre los partidos políticos, que podría generarse nuevamente una alternativa no igual a la de Pedro Castillo, pero sí antisistema. Porque estamos hablando de una Keiko Fujimori que va a postular por una cuarta vez, que tiene todo el derecho además de hacerlo, pero que en un cálculo político de ese porcentaje y del que podría obtener, podría pasar en una división de la derecha muy pequeña en votos, podría pasar tranquilamente a una segunda vuelta, porque con un puntaje similar pasó en la elección anterior. Pero eso hace que el resto de candidatos de la derecha puedan perder la oportunidad de pasar a una segunda vuelta y enfrentarse con mejor representación política o autoridad política en una segunda vuelta. Ok, estamos en este escenario en el que se postula el elenco estable, pero que en estos 3 años que median o 2 años que median hasta el 2026 surjan nuevos rostros. Así es. Ya, y que se verían licuados en esta fragmentación sin oportunidad de una segunda vuelta más potente desde una postura de centro-derecha, digamos. Por supuesto. Frente a una postura radical, que es lo que pudiéramos adivinar al otro lado. Así es, porque la representante, digamos, de la derecha en este hipotético caso, ¿no?, termina no teniendo todas las credenciales, ¿no? Entonces empieza a fijarse la ciudadanía, y no hablamos solo de la izquierda, sino también del centro en el aspecto político, empieza a fijarse en una alternativa o en cualquier otra alternativa que no suponga las mochilas pesadas que carga la candidata Keiko Fujimori. ¿Cuál debiera ser la postura responsable de
los líderes tradicionales, que todos con legítimo derecho, o sea, ¿por qué me vas a restar a mí ¿no? el derecho o abdicar de mi deseo de ser candidato por una candidatura única, de repente un frente único? ¿Sería posible? Ahorita no hay rostros todavía muy visibles, nadie quiere quemarse tan pronto, pero pudieran surgir. ¿Cuál sería la postura responsable? Bueno, de hecho, como ocurre en México, como en su momento en Chile y en otros países, lo que hacen es los partidos viendo esas posibilidades y evidentemente teniendo conciencia histórica de los resultados electorales, se agrupan y terminan haciendo coaliciones que son más fuertes, en donde colocan pues al candidato que tiene la mejor proyección para ganar en una segunda vuelta electoral, y esos son acuerdos que normalmente se ponen entre los partidos políticos. Pero acá en el Perú lo normal es que todo el mundo quiera ser presidente, entonces todos compiten, no se ponen de acuerdo y en segunda vuelta intentan hacerlo y tienen un descrédito porque como en primera vuelta todos competían, entre todos se decían la vela verde y obviamente que luego se estén abrazando para las fotos y todo, suena más de eso que el ciudadano no quiere ver más en el sistema político. Tuvimos la experiencia de la coalición con el Fredemo. Claro. ¿No es cierto? Así es. Pero recuerdo mucho las campañas para el Congreso de la República de los candidatos de los diferentes partidos y fue una campaña millonaria, encarnizada, que creo que generó más bien rechazo, ¿no es cierto? Por parte de la derecha todavía no entiende que esa apabullante campaña, el Fredemo pues regalaba refrigeradoras y artefactos y todo lo demás, y la ciudadanía se preguntaba obviamente, oye, y esto se tiene que devolver, ¿no? Claro, entonces, de algún modo. Y evidentemente ahí sale Fujimori, ¿no? Con su tractor y siendo, ¿no? Mostrándose como que una persona humilde y sencilla, que él era la respuesta contra el sistema en ese momento. Correcto. ¿No? Entonces, siempre la ciudadanía desde esos tiempos está buscando una mejor alternativa, una mejor representación, y la política aún no entiende eso y es lamentable porque se supone que debemos revisar la historia para no volver a cometer los mismos errores. En política los peruanos andamos en círculos y estamos entonces condenados a repetir los mismos errores. Miremos al otro lado en función nuevamente de las encuestas. Castillo fue un fracaso que va a arrastrar a la izquierda, o todavía hay posibilidades de que surja una izquierda que además es fragmentada también, hay que decirlo, ¿no? O puede surgir este candidato radical, disruptivo, verdaderamente antisistema. Inmediatamente viene a la mente alguien como Antauro Humala, que ha decidido bajar el perfil, meterse voluntariamente en la refrigeradora, pero que yo creo que va a tomar nuevamente con bríos el intento de la presidencia, o sea, cuando el fragor de la campaña se encienda. Sí, definitivamente la izquierda también está muy fragmentada, pero finalmente en una segunda vuelta la izquierda se suele unir y suele empezar a utilizar todos los matices que pueda tener, porque hablamos de partidos que están más pegados al centro del espectro político y otros de la extrema izquierda. Entonces es como que un lavado de cara para poder obtener mayor colchón electoral en la votación. Y puede ser un radical conocido, como Antauro Humala, o puede ser un nuevo radical, porque recordemos que Pedro Castillo no era alguien conocido en política y al final lo vieron como el más buenito, ¿no? Para votar por él. Y esto puede ocurrir de la misma manera, ¿no? Probablemente Antauro Humala no pueda jalar los votos de centro, salvo que su desempeño político ahora cambie, pero es un poquito complicado por las mismas características de él. Pero vamos, Ollanta lo hizo en su momento. Entonces, en política pero puede Ollanta se puso el polo blanco, Ollanta firmó la hoja de ruta. Y bajó su nivel de ataque político. Así es, ¿no? No lo veo Antauro Humala. Además que quisiera ver si Marco Arana, Verónica Mendoza, los rostros más visibles de la izquierda hoy día, ¿no? Yehude Simons muy activo en redes, no sé, pienso en nombres de izquierda, se alinearían como un candidato como Antauro Humala. Sí, complicado, pero en segunda vuelta hemos visto cosas muy extrañas y muy raras respecto a esas formas de agruparse, porque ¿sabes qué, Pamela? Al final del día lo que les termina importando a los partidos políticos es la lucha por el poder per se.
exacto, exacto. Cambia la mesa directiva. ¿Esperas algo mejor de este Congreso o has perdido las esperanzas completamente? No, hemos visto cómo coinciden derecha e izquierda en temas tan sensibles como la reforma del transporte y la pretensión de formalizar colectiveros, en el tema de la minería ilegal. Ya mencioné la educación, ya mencioné la lucha contra la corrupción. O sea, van avanzando poquito a poco. Siento que las mayorías no se involucran mucho en política y eso les permite este margen de acción con la anuencia de un ejecutivo muy débil que depende de esta alianza en el Congreso. ¿No es cierto? Por supuesto, porque sin el apoyo del Parlamento podría dejar de gobernar Dina claro. Boluarte de manera breve. Entonces, estamos hablando, personalmente, no tengo fe a que digamos, el Parlamento vaya a cambiar, ¿no? Hay agendas que pueda tener la derecha e izquierda, pero al final se terminan agrupando para aprobar las normas que les interesa. Claro. Entonces, este tema no debería sorprendernos, lamentablemente. Si bien es cierto, sería romántico decir de que hay una oportunidad y todo lo demás, pero en realidad no ocurre. No ocurre porque la tendencia y los acuerdos y las reuniones y todo ello, y tener incluso a una bancada fujimorista que ha dicho que puede conversar con la derecha y con la izquierda, que todavía no ha definido las cosas. Entonces, estamos hablando de que cualquier cosa puede pasar, pero no va a ser por el interés de la ciudadanía. Es decir, fuera de los temas de las reformas que nos llevan un paso hacia atrás, claro, de las que estás mencionando, ¿qué ocurre pues de los sin agua? ¿No? ¿Qué ocurre de las heladas? ¿Qué ocurren de las muchas cosas en donde tenemos peruanos que lamentablemente viven sin dignidad? Claro. ¿Quién se acuerda de ellos? Solo se acuerdan los candidatos de ellos cuando están en campaña. Así es. Y los que al final pueden decidir por un candidato que pueda ser muy radical, que no sea incluso ni de izquierda ni de derecha, pero que quiera cambiar el sistema político, ¿no? Y después nos empezamos a decir por qué el peruano vota en ese sentido, las críticas contra esos peruanos, ¿no? que padecen el día a día, ¿dónde están, no? ¿Quién se preocupa de ellos ahorita? Advertidos estamos, entonces. Sí, claro. Te agradezco por haber estado con nosotros esta tarde. Un gusto, como siempre. Gracias.